Emilio Cárdenas el Urdú y doctor en ciencias políticas. Es que un libro que entrevistamos hace unos minutos, el abuelo dijo que los nietos eran la cerecita El pastel. del pastel. Por eso, ya ves, decirte cerecita Pues mira, del vamos a pastel. hablar de una cerecita del pastel que es nada menos que el general Lázaro Ay, Cárdenas. ay, ay. Es Ajá. la cerecita Ese es el pastel la cerecita completo. del pastel. Ajá. Bueno, estamos en la unidad Lázaro Cárdenas, el Claro, Canal 11, claro. ¿no? Ajá. Y vamos a ver un fragmento, porque de una cosa que pasó, digo, donde estoy grabado es en Chapultepec, con el director del museo y con una gente que trató muchísimo, fue hasta su secretario particular, y que organizó el Centro de Estudios de la Revolución en Jiquilpan. Poca gente ya sabe dónde nacieron los presidentes, ¿verdad? Pero don Lázaro Cárdenas nació en Jiquilpan, un pueblo maravilloso. Sí. Y yo hice una película ahí por el año de 85 y él era el director de este centro, bueno, durante 30 años. Sí. La importancia de lo que tú haces y que se conserve. La importancia de este hombre que trabajó tanto, más de 30 años dirigiendo un centro de estudios de la revolución, Sí. que es realmente un museo del general Cárdenas. Sí. Luego hablaremos al final de otro museo muy importante, ¿no? Pero esta memoria oral es una cosa muy, bueno, desde que apareció las grabadoras, ¿no? Y ahora el audiovisual. Es una parte importantísima para el futuro de la humanidad. Tener las vivencias, las imágenes y los testimonios de la gente que tú has entrevistado. 50 Que años tú has que entrevistado. yo he entrevistado, pues Y son, sí, son, bueno, y tuyos son un poquito más, ¿no? pues más o 60. menos. No, por ahí, no. Yo Ya creo que tenemos, menos. ya tenemos un ratito. Ya tenemos un rato. Un kilometraje Es un recorrido. kilometraje. Bueno, este hombre, además de ser el director de ese centro, de Jiquilpan, pues se dedicó a obtener un tesoro de testimonios de gente de Michoacán en relación con el general Cárdenas. Si pasamos a verlo, luego seguimos platicando de eso. ¿Te parece? Un hombre simpaticísimo. Bueno, pues vamos. Luis Prieto, un Luis encanto. Prieto, perfecto. Vamos a ver qué sorpresa tiene para nosotros este video. Vamos. Le quisiera preguntar a Luis Prieto, cuyo vínculo con el general Cárdenas y la familia Cárdenas es muy estrecho y, como dije al principio, es el fundador de este Centro de Estudios de la Revolución en donde nació el general Cárdenas, en Jiquilpan, que nos cuente quizá primero cómo se creó esa institución y luego iremos a algunos recuerdos y anécdotas personales del hombre que tú conociste siendo desde luego muy joven. Bueno, mira, mi relación con don Lázaro fue una relación muy superficial por muchos años, porque creo que a todos los mexicanos conocimos alguna vez a Cárdenas, ¿no? Así es. Después del 18 de marzo, pues todos supimos quién era Lázaro Cárdenas. Yo tenía 8 años cuando la expropiación petrolera, pero de ahí en adelante marcó la vida de todos los mexicanos, bien nacidos. Así es. Yo recuerdo intensamente la noche del viernes 18 de marzo, cuando mi padre fue y me sacó de la cama y me dijo, eran las 10 de la noche, vengan a oír lo que va a decir el presidente Cárdenas. Entonces ya oímos lo de la expropiación, yo no debo haber entendido nada. Luego, días después, muchos días después, no me acuerdo cuántos, nos llevaron al Zócalo a una concentración, no la gran concentración que fue de obreros y campesinos, éramos unas escuelas, y de alguna manera nos metieron dentro del palacio porque éramos muy teatrales y algunos inventamos que nos habíamos asoleado y no sé qué. Y recuerdo entre sueños la figura del general así, se acercó a vernos ya. Después pasaron muchos años y no fue sino hasta los años 50 cuando Cuauhtémoc Cárdenas entró a la Escuela de Ingeniería y era muy amigo de Janitzio Múgica, amigo mío. Entonces, por ese lado conocí yo a los Cárdenas. Primero conocí a Janitzio Múgica, que era hijo del general Múgica, a quien yo no conocí, no, sino a unos meses antes de morir, unos días antes de morir. Pero conocí a Cuauhtémoc. Y con Cuauhtémoc empezó, y con Janitzio, una relación muy interesante, porque yo venía de una familia que debía de ser de derecha, porque mi tío Jorge, a quien quiero mucho, aunque me peleé toda la vida con él, mi tío Jorge era un basilisco anticomunista que veía por todos lados a Stalin y cosas de esas raras.
Entonces la traía contra el general de gratis, porque el general nunca se metió con él. Mi tío estaba levantado a medias con Cedillo y mi tío entraba y salía por todos lados y nadie se metía con él. Entonces, yo venía de una familia que, como te digo, entre comillas, debía de ser de extrema derecha y de mochería y de cosas. Nosotros no creíamos en nada y andábamos muy tranquilos. Entonces empecé a tratar a Janicio y a Cuauhtémoc y en una ocasión Cuauhtémoc me invitó a comer a su casa. Siempre lo cuento esto porque es una cosa que me llamó mucho la atención. Yo tengo fobias, odio la carne de puerco, odio los pulpos y todas esas cosas, me dan mucho asco. Y el día que me invitó a comer Cuauhtémoc, había pulpos en su tinta y arroz. Y estaba el general y yo estaba aterrorizado, pero hice así algunos... Y empecé a oír hablar al general. Lo oí hablar con otros políticos. A mí el general, de hecho, pues, nunca me peló. Había mucha... Así pasado el tiempo, nos dimos cuenta que era necesario que todo lo que se ha hecho sobre Cárdenas, Puerto y al general, se reuniera en alguna institución para que los investigadores pudieran trabajar. Yo no fui el primer director, fui el coordinador en un principio. Se hizo con el apoyo de aquí, del Instituto de Antropología, se hizo un museo con un guión espléndido que dirigió Alicia Olivera y en el que trabajó Salvador Rueda, Jacinto Barrera y otra que ya no recuerdo su nombre. Bueno, hicieron un trabajo muy bueno y finalmente empezó a funcionar eso el último día del gobierno de Luis Echeverría, el 29 de noviembre de 1976. Después hubo una serie de problemas económicos, fundamentalmente. Pero ese día se funda. Se funda. En Jiquilpan. En Jiquilpan, Michoacán. Ahora, a mí me importa hablar un poquito de Jiquilpan. Jiquilpan, donde nace Lázaro Cárdenas en 1895, era un pueblo aislado, que durante época de lluvias quedaba totalmente aislado por las inundaciones, por los lodazales y todo esto. Pero tenían una conciencia muy importante de nacionalismo. Jiquilpan es una población donde hay pocos extranjeros inmediatamente. Don Lázaro era descendiente de gentes de Jalisco, pero mexicanos viejos hablando de la paz, así como hablan de los cristianos viejos en España, podíamos hablar en el occidente de los mexicanos viejos. Es raro que se diga fulano de tal es descendiente de un asturiano, de un francés, a pesar que anduvieron por ahí los franceses y que son de ojos verdes y quién sabe qué historias cuentan. ¿No? Simplemente son celtas, porque Nueva Galicia era aquella región, ¿no? Pero hay un profundo conocimiento de la vivencial de la historia por parte de los jiquilpeños. 2 minutos 20. ¿Para qué sirve? Ahí está. Ahí está. ¿Puedes explicarnos Sí, qué? sí. Mira, es que luego no se sabe por qué son fragmentos de entrevistas. Sí. En realidad estas grabaciones Sí. son para explicar una película que yo hice. Entonces yo hice una película de General Cárdenas, ¿no? Que ya la universidad la remasterizó y la tiene nuevecita, ¿no? Ajá, Y entonces normalmente mis invitados van a comentar en unos programas de televisión, en el Canal 13, en aquel entonces, ¿no? Donde Sí. nos formamos, Imevisión. en Imevisión, el comentario al tema fundamental, que es una película. Yo lo que hago de hobby son películas. Y además invito a amigos a que las comenten para cumplir esas cosas de 1 hora, porque tú tienes el privilegio de tener 3 horas, pero ahora son programitas de media hora, ¿no? Entonces a mí me daban 1 hora, entonces la película de 27 minutos, y los invitados que hacían un comentario para agregar cosas a lo que en la película no estaba, ¿no? Esa es la razón de estos fragmentos que tenemos aquí, y veremos si podemos hacer algo en el futuro para anunciar aquí la película y luego ya 27 minutos pasarlas por el Canal 11. ¿no? A ver, oye, y yo te preguntaba cómo era Jiquilpan, cómo era, si lo llegaste a conocer después. Bueno, yo esto fue en 85, fíjate, el gobernador era Cuauhtémoc Cárdenas cuando Sí. hice esta película, ¿no? No, eres un pueblo encantador, sobre todo maravillosamente lleno de jacarandas.
el general Lázaro Cárdenas siempre traía Amaba. maíz, semillas de jacarandas y por todos lados iba poniendo jacarandas, ¿no? Ajá. Un pueblo bellísimo, un pueblo realmente muy vivible Sí. y muy organizado y con un gran sentido de pertenencia a donde nació este gran hombre, que es el general, ¿no? Claro, y como dijeron, ahorita se quedaba aislado por un tiempo en Ah, lluvias. no, bueno, y esa era la época de la época del general Cárdenas, que es del siglo XIX, ¿no? Esto está ya muy bien Más arregladito, moderno. muy bello, con edificios lindos y gente que participó en toda la película, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Muy bien. Pero bueno, lo que tú tienes es un tesoro audiovisual. Este hombre creó un tesoro en ese centro que Sí. está en Jiquilpan y tenemos nosotros, y esto sí podemos para los que están aquí cerca, Sí. los que andan en Sudamérica y en otros lados del mundo, no. Pero tenemos el Museo Lázaro Cárdenas en Los Pinos, que se va a inaugurar la semana que entra, ya se va a inaugurar. Perfecto, ahí estaremos. Ya nos estarás presumiendo. Te presumo, es una casa donde vivió el general y es un museo extraordinario. Pues vamos a estar atentos. Muchísimas gracias, A Emilio, ti, por tu presencia. a ti y a todos. Si alguien te dice algún día cerecita de pastel, ya sabes Ya de sabes dónde de nació. dónde viene, sí, de los Muy abuelitos. bien. Gracias, Emilio, un placer.